al señor Hernán Calderón de CONADECU. Le rogamos a los expositores atenerse a los tiempos. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar a la presidenta de la Comisión de Energía. Muchas gracias por la invitación, al señor ministro, a todas y todos los que están presentes, a los panelistas que estuvieron. Y queremos nosotros desde CONADECU aportar una mirada más del ciudadano, de lo que nos pasa a los consumidores, a los usuarios de energía, y especialmente en dos mercados que son prioritarios para los consumidores y usuarios chilenos: el mercado eléctrico y el mercado del gas, que son precisamente los que han tenido algunas controversias. El año 2022 fue un año de controversias, denuncias y ajustes en el sector energético. El año 2023 habrá innumerables desafíos, metas y actividad en este sector. Nuestro sector energético ha experimentado diversos cambios en los últimos años, impulsados por cambios tecnológicos, sequías, contingencias internas, externas, pero también con las metas propias que nos hemos fijado como país para alcanzar una energía más renovable, más resiliente y que llegue a costos eficientes a cada uno de los habitantes. Sin duda, uno de los desafíos importantes es seguir avanzando en el cambio de la matriz energética. Asimismo, el 2023 será un año clave en la tramitación de importantes cambios regulatorios necesarios y urgentes en el sector energético. Siguiendo esta senda, otro de los desafíos importantes y urgentes para nuestras metas del país tiene relación con el fortalecimiento de la libre competencia en el mercado energético, promoviendo cada día mejores iniciativas eficientes. Reconociendo la importancia de un desarrollo competitivo del sector altamente concentrado desde la reforma de la Ley General de Servicios Eléctricos del 2016, junto con la creación del Coordinador Eléctrico Nacional, se incluyó una unidad de monitoreo de libre competencia, encargada de promover una regulación competitiva y velar por su cumplimiento. Sin embargo, en un mercado inherentemente complejo, concentrado y dinámico, la regulación puede ir quedando rápidamente obsoleta por propender hacia un desarrollo competitivo. La unidad de monitoreo de libre competencia, por su parte, dotada con solo 3 funcionarios y limitada en su actuar independiente, no ha logrado demostrar su importancia, a pesar de los diversos elementos alertados por el mercado. Además, los propios cambios normativos impulsados por la autoridad han tendido a privilegiar aspectos de seguridad y de corto plazo que a veces han tenido efectos contrarios a la libre competencia. Ejemplo, no se ha tomado todavía una medida del llamado gas inflexible que distorsiona la competencia del mercado. Resulta paradójico que casi el 40% de la demanda del sistema en las horas del día es permanentemente abastecida por energía térmica, que obliga el vertimiento de generación renovable, cuyo costo de operación es transferido en una parte importante, relevante, a los clientes finales. Lo anterior es un claro reflejo de las posiciones dominantes de los agentes del mercado, cuando no existen incentivos para mejorar su operación y eficiencia, utilizando reglas de mercado que han ido quedando obsoletas. Lo anterior se ha visto reflejado en que, a pesar de la mayor participación de la energía renovable en nuestro sistema, los costos de suministro eléctrico se han ido encareciendo. Y al parecer seguirán esta senda hacia el futuro, mientras no fijemos un rumbo claro que privilegie la competencia en este mercado. Desde antes de la pandemia, para evitar el alza de los precios de la energía eléctrica, se creó un fondo de estabilización de precios, el cual se ha agotado en varias ocasiones. Sin embargo, en el periodo de pandemia, por la suspensión de cortes, se generó un aumento del endeudamiento de los usuarios, que se resolvió con una ley que subsidia
y regulariza el endeudamiento de los sectores más vulnerables. Sin embargo, estas medidas no resuelven las actualizaciones pendientes de tarifa. No debemos olvidar que el Fondo de Estabilización se financia a cuenta de futuras rebajas. Tampoco se han buscado soluciones a las alzas futuras, las cuales, según los expertos, serán sostenidas al menos hasta el 2030. El GLP, gas licuado de petróleo, y aquí quiero referirme a este que es un tema relevante para los consumidores, en la industria del GLP deben haber cambios profundos, donde claramente las relaciones de propiedad de la infraestructura y la integración vertical y horizontal, falta de competencia, provocan abusos de posición dominante por parte de los tres operadores. Captura de la distribución minorista, produce una falta de competencia en la última milla y altos precios a los consumidores, los cuales consumen principalmente cilindros de 15 kilos. El 66% del consumo de gas de cilindro es de 15 kilos. En el gas natural, un desafío importante es la regulación del mercado de la industria del gas natural, una industria monopólica, donde la competencia no está funcionando. Altos niveles de concentración, relaciones de propiedad y asimetrías regulatorias, falta de transparencia y abusos. En opinión de CONADECU, debieran implementarse modificaciones en la ley que permiten una apertura a terceros, fijación tarifaria por el uso de la infraestructura en el mercado del gas de red. Los consumidores que utilizan en sus residencias gas natural son aproximadamente el 21% en las ciudades donde existe red, principalmente en las capitales. Lo demás es gas de cilindro. Sin embargo, no puedo dejar de comentar el informe de la Fiscalía Nacional Económica por la investigación a la industria del gas, que destapó lo que CONADECU había afirmado en la consulta ante el Tribunal de Libre Competencia el año 2014. Una industria integrada horizontal y verticalmente. En primer lugar, quiero señalar que CONADECU concuerda plenamente con la apreciación contenida en el mensaje del proyecto del Presidente de la República, cuando se indica que durante la vigencia de la Ley número 20.999, el mercado ha mostrado comportamientos que no se condicen con el objetivo de esta regulación y que, al contrario, han procurado burlarla. El proyecto se refiere a modificaciones que esperamos impedirán que las empresas sigan defraudando a los consumidores en el futuro, pero no resuelve el fraude cometido. Esto lo tendrán que determinar los tribunales a través de las demandas colectivas donde se hizo parte del Gobierno. Al respecto, hago presente que CONADECU presentó esa demanda colectiva en contra de Metrogas y AGESA para exigir la reparación íntegra del daño causado a los consumidores. La demanda se tramita actualmente en el 25 Juzgado Civil de Santiago y en el que, por instrucciones del Presidente de la República, se hizo parte del CERNAC. En la actualidad se encuentra pendiente la dictación de la medida precautoria especial de protección de los derechos de los consumidores, con la que se espera poner atajo a los cobros abusivos de Metrogas mientras se tramita el proceso. Asimismo, CONADECU demandó en juicio colectivo a las empresas del gas licuado, Abastible, Lipigas y Gasco, por abusos sistémicos y gravísimos en los precios del gas licuado. Esto está en trámite en los tribunales. Por último, quisiera hacer algunas consideraciones. Hay que revisar el aumento de los costos sistémicos en el sector eléctrico, los cuales han aumentado en forma significativa. Estos aumentos se han traducido en mayores precios a los usuarios finales. Eliminar el llamado gas inflexible, lo cual genera una competencia desleal de las generadoras que utilizan el GNL con los generadores de energías renovables. Mayor actividad del coordinador eléctrico, asimismo también a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Falta fiscalización. Hay un ejemplo dado. Sexta región
La superintendencia dispone de 3 funcionarios para la fiscalización y una camioneta con 100.000 pesos de combustible mensual. Un fiscalizador para gas, uno para electricidad y el otro para combustible. O sea, es uno para 33 comunas y los cortes de suministro son permanentes. Eso parece más, en vez de fiscalización, más parece abandono. Las transformaciones de fondo de la industria del gas, yo creo que tenemos que seguir ejemplos internacionales. Hay ejemplos donde la industria del gas se ha transformado y han hecho transformaciones de fondo que hacen de que se convierta, en el caso del gas de red, en operadores de infraestructura con fijaciones tarifarias por el uso de esas infraestructuras. También tramitar esto. Tenemos en el Congreso, se está tramitando la división para poder crear la figura del comercializador y separar el distribuidor del comercializador. Eso se puede hacer en la industria eléctrica y en la industria del gas a la vez, no solamente en una. Otro de los temas que tenemos que resolver y que también ha estado en discusión es modernizar el sistema de fijación tarifaria de los servicios básicos. La verdad es que no podemos seguir con este sistema de fijación tarifaria donde cada una cantidad de años tenemos que levantar una empresa modelo que compite con la empresa real y después promediamos las diferencias. Eso no puede seguir ocurriendo. Implementar un subsidio permanente al consumo eléctrico para los sectores más vulnerables. Lo hemos reiterado innumerables veces. Hay ejemplos en el mundo donde sí hay subsidio para las personas vulnerables. En Chile no existe para el sistema eléctrico, se le ha dado algunos ahora, se han implementado algunos que son buenos, pero no son permanentes. Y lo que buscamos es que, al igual como el agua potable, a pesar que es reducido, muy acotado el del agua potable, muy mal utilizado, pero creo que hay que ampliarlo. Ejemplos hay. Colombia implementó un subsidio para las personas más vulnerables, escalonado según las fichas de protección, y por lo tanto nosotros hemos entregado al Congreso propuestas concretas, cómo implementarlo y cómo financiarlo, para que pueda tener algún financiamiento. Y por último, también siguiendo un poco ejemplos de otros países, el consumo que más consumen los consumidores en gas de cilindro es el de 15 kilos. Bueno, en algunos países está con fijación tarifaria. El precio máximo que se puede cobrar por ese cilindro que es el que consume la mayoría de las personas que hay. No hay que olvidar, en el año pasado se consumieron 59 millones de cilindros. Eso es lo que consumen los chilenos. Porque hay 20 millones de cilindros que están en el mercado, más o menos son como 7 millones de usuarios que usan cilindros de gas. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad muy similar a la que existe de usuarios eléctricos a los que existen usuarios que consumen gas de cilindro, que es el mayoritario. Por lo tanto, a nosotros nos parece que estas son medidas que deberíamos tomar en concreto y avanzar en todo lo que es regulación y fiscalización que es necesaria. Muchas gracias. Le agradecemos.